Sí, claro. Sí, sí, sí puedo. Bien, voy a compartir pantalla. Ujú. Eh, como Basic. Advance. Quiero compartir toda la pantalla porque después se me pasa lo de que me ha pasado, pero no estoy pudiendo hacerlo. Bueno, ya comparto la presentación. Ahí estoy compartiendo, están viendo mi presentación, ¿no? Dice que Yo se está todavía, cargando. Ah, ya está. Ya está. ujú, ujú. Ahí va. Bien. Creo que cuando vaya a presentar, a mostrarle el applet, quizás no se vea, pero bueno, ahí veo cómo. Bueno, entonces le doy, justo acá estoy viendo a José, que es José, el responsable de la motivación de la presentación, justo que me apareció acá en la pantalla. Bueno, comienzo. Voy a comenzar a presentar la actividad 6 para el curso de Innovaciones Tecnológicas en la Educación Matemática. Y bueno, la motivación justamente surge de cuando envié el video de José que me tocó analizar en uno de los foros, en donde él planteaba una pregunta muy concreta y que me dejó pensando acerca de mis prácticas y de lo que yo hago, que es cómo hacemos para que realmente la herramienta digital sea la herramienta que nos permita transformar la educación. Él decía de ir más allá de ser algo que comunique de forma linda y prolija, sino además que sea la herramienta que provoque el aprendizaje en los estudiantes. Bien, entonces después continué pensando y llegamos a la lectura Drake, no sé cómo se pronuncia, perdón, Drickberg, en la página 1, ya en el resumen del artículo, él plantea una pregunta que está muy familiarizada con lo que se preguntaba José, que es ¿cuál es el potencial de las TIC para el aprendizaje y la enseñanza y qué factores son determinantes para que funcione en el aula de matemáticas? Lo interesante del artículo es que él encuentra tres puntos que son claves para que ocurra esa transformación y que funcione. Lo primero es el diseño de la herramienta digital y las tareas correspondientes que explotan el potencial pedagógico de la herramienta. Lo segundo es el papel del profesor, que incluye cómo él orquesta la, la actividad, el entorno que presenta a través de la herramienta, o así sea también una modalidad mixta, y también el conocimiento que tiene el profesor de esa herramienta, que además después lo tiene que usar para eh, que los estudiantes aprendan usando esa herramienta. Y el contexto educativo. Algo que dice el autor que me quedó en la cabeza es buscar que la inserción de la herramienta digital en el aula sea algo natural, que no sea algo forzado. Y bueno, esos son los tres puntos que traté de tener en cuenta a la hora de presentarla, de diseñar la actividad. La selección del tema, primero que nada, es la deducción de la ecuación de la circunferencia, que este tema pertenece a la unidad de aprendizaje de geometría analítica en el plano, para el primer año de bachillerato de la educación media del Uruguay. Eh, en la geometría analítica, yo he dado el curso varias veces y me ha costado eh, proponer a los estudiantes actividades en donde me salga de lo que no sean arbitrarias, que se le encuentre un sentido a las preguntas que yo les hago que les propongo para que ellos generen el conocimiento que nos propone el currículum. Y bueno, y entonces, pensando un poco, creo que después de leer lo que, de las semanas cursadas, de lo que he visto en los videos de los compañeros y eso creo, y los artículos que hemos leído, creo que GeoGebra podría ser tiene el potencial para trabajar con esto. Y algo que tengo que tener en cuenta es que la institución en la que voy a aplicar la secuencia no es habitual trabajar con animaciones de GeoGebra. Me animo a decir que GeoGebra yo creo que se usa de una manera en la que no, no sé si se llega a cumplir lo primero que proponía Trickverse, que era que el diseño de la actividad explote realmente el potencial de la herramienta. Bueno, ¿por qué GeoGebra? En primer lugar, porque según Al-Abdulaziz, en su artículo, él reporta investigaciones que muestran cómo los estudiantes mejoran su rendimiento al trabajar con GeoGebra.
Después, recuerdo esta es la lectura del propedéutico de Zwick et al. 2007, en lo que presentan diversos constructos y uno de ellos es la fluidez representacional. Yo creo que GeoGebra es una herramienta que nos permite trabajar la fluidez representacional de manera de explotar todas las posibilidades didácticas que ofrece. Tanto el software como el pensar desde este constructo. Y después, además, teniendo en cuenta lo que se habla en... no lo puedo pronunciar, perdón. Engberg, bueno, perdón, no lo puedo pronunciar. El autor, este autor, que en su artículo, lo trabajamos en este curso, dice que las tecnologías digitales pueden generar nuevas formas de pensar y de aproximarnos a los conceptos matemáticos. Ellos dicen que no desarrollan este tema en específico en su artículo, porque se guían un poco del foco, pero sí lo mencionan. Bueno, entonces traté de centrarme en estas tres, bueno, sobre todo en la segunda y en la tercera, porque en la primera es como un dato que anima a usar GeoGebra, y el diseño de la actividad intenta explotar esto, aproximarme a la ecuación que los estudiantes se aproximen a la deducción de la ecuación de la circunferencia de una manera distinta, aprovechando la posibilidad que nos da GeoGebra de explotar el trabajo con la fluidez representacional. Bueno, aquí está la consigna de la actividad. Es muy sencilla. Son dos momentos. El primer momento, le pido a los estudiantes recrear los applets en GeoGebra. Tengo dos aquí. Estos serían los dos, ahora los muestro, que tendrían que recrear. Y hay un tercero para los curiosos, por si quieren profundizar un poco más, o si terminan antes, quizás. No sé si ven ustedes el applet ahí. Sigo viendo la presentación. O sea, se ve el enlace. Creo que si dejas de compartir, te deja Y cambiar la volver a ventana. compartir, creo. Bien, voy a hacer eso. Disculpen. En este caso hay un claro no dominio de la... acá estoy. Lo vi ahí. Creo que Ahí ya sí algunos reprobamos en esta materia. Sí, ya Ahí se lo ve ven, ¿no? GeoGebra. No. Sí, ya se ve. Bien, es un applet bien sencillo. Ahora después voy a comentar acerca de por qué el applet. A ver si ven el segundo applet. Ese applet se llama Lupita hace malabares. Y este segundo applet, que no sé si lo ven, pero ya se los muestro, sería... Sí, lo están viendo, ¿no? El espejo, Ahí, dices. Lupita hace malabares mirándose al espejo. Tiene una finalidad esto de que se esté mirando en el espejo, que ahora lo voy a explicar más adelante. Y el tercero, el tercer applet sería el siguiente, perdón, acá. Este se lo debo a Francisco, que yo le mostré el applet y me dijo, bueno, ¿y ahora por qué no haces que la ruedita gire? Me desafió, bueno, sería, bueno, yo nunca había hecho animaciones, son mis primeras animaciones, que es Lupita hace malabares en el monociclo. Bien, entonces voy a volver a la presentación. Aquí. No me quiero ir del tiempo, voy 10 minutos así. Bien. Y después hay un segundo momento en el que se deduce la ecuación de la circunferencia. La apuesta es a relacionar las diferentes representaciones de la vista gráfica con la vista algebraica. Y este segundo momento no está previamente estructurado, y esto es con toda la intención, porque la idea es que se trabaje a partir de las ideas y producciones de los estudiantes. Obviamente que esto va a implicar un análisis a priori del docente, y a eso voy ahora. El primer momento, algunos comentarios del diseño, que las animaciones son sencillas dado el contexto. Recordemos lo que decía Edrickberg, de que hay que tener en cuenta el contexto, y bueno,
En la institución donde se aplicaría no es común hacer animaciones, por lo tanto sería necesario que las animaciones sean sencillas. Puede surgir el problema de que los estudiantes no lo puedan hacer y en este caso, por ejemplo, se puede proponer a los estudiantes que busquen la información necesaria en Internet, que en el artículo que cito se resalta como un hecho innovador y hace referencia a esa idea de expandir el aula. Bueno, el segundo momento, que es cuando se espera que los estudiantes logren deducir la ecuación de la circunferencia, no está estructurado, pero sí el docente debería hacer un análisis de las posibilidades que le ofrece el software. Lo ideal sería trabajar con el segundo applet, después que se logra construir la primera animación, la segunda se puede hacer con una simetría axial. Eso sería un conocimiento que los estudiantes trabajan desde la primaria. Igual puede pasar que no lo tengan a mano, pero de alguna manera se va a solucionar. Y bueno, y la idea es que de trabajar con este applet en particular es que hay al menos hay dos circunferencias, entonces hay representaciones de dos objetos y yo creo que de la comparación pueden salir reflexiones más ricas, en el sentido de que, bueno, en el caso de que no aparezca la circunferencia, que lo considero porque soy nuevo haciendo animaciones y la única manera que se me ocurrió lograrlo es con una circunferencia, quizás hay alguna forma que no, con alguna rotación y algún ángulo, activando el rastro de los bolos, que eso sí o sí tienen que estar, de los bolos, de las pelotitas, la circunferencia aparece y después GeoGebra ofrece, por ejemplo, una circunferencia conociendo 3 puntos. Bueno, ahí ya se puede trazar la circunferencia y después, bueno, habrá que recordar algunas propiedades de la circunferencia para hacer aparecer el centro y eso. O sea que la circunferencia, si no está, se puede hacer aparecer de manera sencilla. Aparte es visual, los bolos se mueven en una circunferencia. Una vez que está la circunferencia, bueno, acá hay una sola, porque para obtenerlo simetricé los bolos directos, pero ahora en los otros están las dos. Se puede hacer una conexión entre la expresión que acá, por ejemplo, la ecuación, con la circunferencia punteada, por ejemplo, cambiándole el color, ocultando el objeto desde acá y viendo que se oculta la circunferencia. Entonces ahí se puede ver que los dos, la ecuación y la circunferencia están conectadas, están ligadas. El hecho de que haya dos circunferencias tiene la idea de provocar que que una vez que están, acá está la segunda ecuación y aquí está la primera, de que vean qué es lo que permanece constante en el registro, al comparar una circunferencia con otro, que este número permanece constante y sin embargo estos dos de acá, estos dos numeritos de acá no permanecen constantes. Eso quizás podría provocar una reflexión de que en la vista gráfica, al simetrizar, lo que permanece constante son los radios y los centros. En realidad cambia. GeoGebra tiene la posibilidad de medir la distancia del centro a uno de los puntos de la circunferencia y ver que al animar, ver que este cuadradito de acá va girando con los puntitos, entonces ahí podríamos ver que permanece de forma constante. Y además, activando la opción de los ejes y las cuadrículas, se puede asociar estos números con las coordenadas del centro. Y bueno, después sería relacionar esta expresión con, una vez visualizado que estos números se asocian con las coordenadas del centro y que este número se puede asociar de alguna manera, es lo que permanece constante, y aquí lo que permanece constante es el radio entre un objeto y el otro. Bueno, si ya se trabajó la distancia entre dos puntos, sería cuestión de provocar la reflexión para que surja, que en definitiva esta ecuación lo que nos está diciendo que un punto está en la circunferencia si la distancia al centro es igual al radio. Sería como una reflexión conceptual de la ecuación, provocada a partir del... yo lo que estoy diciendo es el potencial que tiene la actividad, ¿no? Provocada a partir de trabajar con la fluidez representacional. Bueno, y esa es la actividad.
me gustaría, antes de cerrar, hacer un análisis desde Drickverse 2013. Y para eso me gustaría hablar de la funcionalidad didáctica que tiene la herramienta. El autor en la página 3 hace una clasificación y me parece, lo comparto con ustedes, que la actividad busca la parte de hacer un aprendizaje, de descubrir y hacer un aprendizaje conceptual, en el sentido de que lo que se busca es una reflexión sobre qué es la circunferencia y al interpretar los diferentes registros de una misma circunferencia, comprender de una manera conceptual el significado de la ecuación. Este, eso esa es mi presentación, acá están mis referencias. Y bueno, gracias por su atención. Muy bien. Muchas gracias, César. Me pareció muy bonita tu actividad. Fíjese que cuando tú estabas haciendo la presentación, creo que tú hiciste una gran vinculación entre la actividad que nos muestras con los elementos que se presentan en las diferentes lecturas. Fíjense que yo cuando doy esta unidad de aprendizaje, siempre trato de, independientemente de lo que me parezcan o no las lecturas, que sean actuales. O sea, como irnos de lo actual hacia a lo mejor lecturas un poco más, no tradicionales, como más, como clásicas. Por ejemplo, a mí Drickverse me parece un autor que tiene estas características. Y me parece que en tu actividad encuentro, a pesar de que la primera lectura yo leí en el foro y coincido con ustedes, que el autor no es muy profundo en el análisis a un comentario que hacía Raúl de las actividades que proponía, era el de la encuesta, los profesores, y Raúl hacía algunas observaciones. Sin embargo, a mí me parecía me parece que es importante que ustedes en una revista importante como ZDM, pues conozcan qué es lo que se está publicando, ¿no? De nuevo, en relación con este uso de recursos tecnológicos digitales para la enseñanza de las matemáticas. Y bueno, yo reconozco y te felicito por esa vinculación, ¿no? De las lecturas, de que en cada lectura tú tratas de identificar elementos para ejemplificarlos en tu actividad. Me parece que lo vi como una constante en tus trabajos y me parece muy bien, ¿no? Entonces, creo también, bueno, otra cosa que te quería preguntar es, esta actividad, incluso a mí se me antojó, bueno, no sé, es una idea, como una actividad donde también se les pueda mover el origen, ¿no? Por ejemplo, tú tenías las dos circunferencias en el primer cuadrante, creo, ¿verdad, César? Si no mal me equivoco. Entonces, y ahí había características muy particulares para las circunferencias, pero creo que el movimiento, el poner, por ejemplo, yo cuando vi la figura, yo pensé que el origen iba a estar justamente en el espejo, en el espejo donde se refleja Lupita, ¿no? Haciendo malabares. Y me llamó la atención que, si no vi mal, lo tenías del lado izquierdo, ¿no? Viendo la figura de frente. Entonces, bueno, ahí dejo mi comentario. No sé si alguien más quiere hacer alguna participación. Yo quería, perdón, Raúl, quería decir porque en realidad el espejo no. Yo lo que espero que ellos trabajen con la pantalla en blanco de GeoGebra. Entonces el espejo lo tendrían que poner ellos y
o sea, dibujar un segmento, una recta. Entonces como que no tiene ninguna ubicación en especial. Y después en sí lo que yo esperaba era simplemente asociar a los centros que se les pueda asociar unas coordenadas, mirando los ejes y la cuadrícula, y era eso nada más. No pensé en ninguna ubicación especial. Simplemente de lo único que me preocupé es que haya dos circunferencias para que puedan comparar, para que tengan otro elemento sobre el cual reflexionar. Porque pensé que quizás con uno solo como que me quedaba, no se hacía tan visual. eh, la relación que hay entre los elementos, entre las diferentes representaciones. Eso, ¿no? Ese. Creo que iba a hablar Oscar, no sé, si quieren ahorita yo al final. Ok, sí, gracias. Sí, nada más era una pequeña duda, César, porque según entendí, porque no estoy familiarizado con GeoGebra, pero lo que entendí es que tú querías o lo esperado, es que el alumno llegue a la ecuación de la circunferencia. Pero, o sea, mi pregunta es si pueden trazar las circunferencias en GeoGebra sin conocer la ecuación de la circunferencia, o cómo la van a trazar. Sí, sí, ellos pueden. De hecho, yo lo que espero es que ellos lo hagan con el mouse. Vos elegís la opción, por ejemplo, circunferencia conociendo el centro y el radio, o lo puedes hacer, es un poco lo que decía Francisco hoy al principio, como si estuvieras en papel, de alguna manera, ¿no? Vos podés cliquear en un punto y poner el radio y ya te hace una circunferencia con ese radio, o cliqueas dos puntos y te toma un punto como el centro, o tomando tres puntos, te ofrece la oportunidad GeoGebra. Y de hecho, al llegar a este curso ellos no conocen, no han trabajado con una ecuación de la circunferencia. Sí han trabajado con la circunferencia vista desde la geometría métrica. Entonces por eso la idea era de apoyarse en la idea esa de la fluidez representacional, en el sentido de que, de que se puede generar una reflexión más profunda en la vista algebraica y después llevar esos significados construidos durante esa reflexión a la parte, perdón, en la vista gráfica, y llevar lo de la vista gráfica, que se trabaja de una manera como si fuera con papel y lápiz, con un compás y una regla, a las ecuaciones. Y quizás después, ahora que me decís eso, se le podría proponer construir algo así, pero sin usar la vista, sin trazar sobre la vista gráfica, solo manipulando la vista algebraica y viendo, ¿no? Ellos van a ir viendo la parte gráfica. Eso no sé. Y yo nunca había hecho animaciones, entonces un poco por eso me motivó la pregunta de José y dije, bueno, ya que estoy, voy a ver qué pasa, qué puedo hacer con esto. Y tal, me salió eso nada más, de que se mueva y la de la ruedita no la había pensado, pero yo se las compartí a Francisco y me dijo, bueno, como un desafío podrías hacer que la ruedita gire. Y bueno, ella me puso a pensar cómo giraría la ruedita. Y bueno, es mi mayor logro como animación. No, Excelente. sí, Ok, muy bien. él me compartió unas que están muy buenas, hasta un perro caminando y todo, ¿no? Creo que de sus estudiantes eso, pero está muy bueno, es algo que descubrí ahora y me tiene intrigado. Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Yo iba a comentar un par de cosas. Sí. La primera es, yo creo que pensando en una actividad posterior a ella, pero aprovechando ya, digamos que está como que el marco de las animaciones, se me ocurre ahorita un problema interesante, o al menos a manera de tarea quizás podría ser, o proyecto. Que ellos construyeran una circunferencia que tuviese la siguiente descripción, ¿no? Que dado un radio que ellos propongan, que deba de pasar por las manos del que está malabareando. Entonces, por ejemplo, hacer, digamos, 3, 4 circunferencias con diferentes radios, pero todas deben de tener la restricción de que deben pasar por las manos del que está malabareando.
Entonces eso los obliga a resolver una especie de construcción con geometría analítica para construir diferentes círculos, además de que pues también si son observadores, si hicieran eso, digamos, en el método más tradicional, aprovechando una construcción de dar clic de centro y extender el círculo, esa ecuación resulta ser que tiene dos soluciones, pero para efectos de animación se quedarían con la del círculo arriba. Pero me parece que sería interesante proponerla como una actividad futura, no es que ya estén un poco más familiarizados con esta construcción. Y la otra, un comentario que, bueno, retomó en parte la profesora y también tú al inicio de la presentación, que es sobre aprovechar el potencial de las herramientas digitales. No sé, no lo he investigado, puede ser que ya esté, pero siento yo que sí faltaría como una especie de rúbrica o marco que algunos educadores generen para decir hasta dónde o bajo qué criterios o qué cosas se deben de cumplir para determinar que se está aprovechando la herramienta. Porque, por ejemplo, yo ahorita me quedé pensando, yo manejo mucho software, pero por ejemplo en algunos que he llegado a tener certificación, yo soy un usuario intermedio, pero estoy seguro que puedo aplastar a muchos muy feo. Y entonces estos usuarios que, diría yo, no están aprovechando la herramienta. Porque en términos estrictos, de acuerdo, por ejemplo, a algunas empresas, pues si tú no conoces todo el alcance o todas las posibilidades que puedes hacer con una herramienta y no tienes la capacidad para dar solución empleando esa herramienta, tú no eres ni usuario experto ni usuario avanzado, eres un usuario, así que el usuario más bajo. Entonces, llevando esto a la parte de la discusión de en qué momento algo se convierte de artefacto a instrumento, pues habría que ver hasta dónde se está usando esa herramienta o proponer una delimitante ya sea a nivel institucional o no sé bajo qué marco, que es lo que digo que falta, para determinar en qué momento se está usando bien una herramienta o no. Ahorita estaba pensando, por ejemplo, ahorita, ya que veo mi calculadora, yo utilizo la calculadora, ¿no? Pero estoy seguro que tiene un montón de funciones que nunca he usado y tampoco sé cómo se usan. Entonces, ¿estoy yo aprovechando el potencial de la calculadora? Digamos que es el debate ahorita que me está surgiendo en la mente cuando se dice aprovechar adecuadamente el potencial de la herramienta. ¿Cómo se mide eso? O cómo se puede dictaminar que se está haciendo adecuadamente. Entonces, yo ya ahí dejo sobre la mesa porque creo que se presta para un debate muy extenso. Pero sí hay para que lo reflexionemos como conjunto, digamos. Sí. ¿Alguien quiere participar? Sí, una cosita. Ujú. Justo lo decías ahora, César, como una segunda parte donde les tiraras otro desafío y que tuvieran que resolverlo, digamos, sin trabajar sobre la vista gráfica y solo editando en la vista algebraica. GeoGebra te permite generar un applet donde le sacas herramientas o les pones, podrías sacar todas las herramientas que te permite trabajar directamente la vista gráfica y dejar solo la ventana de entrada. Bueno, ahora que conocen, bueno, ahora es momento de dibujar solo introduciendo ecuaciones. Eso sería como un desafío lindo. Lo cual es interesante porque puede ser polémico porque en realidad es como pelear con una mano atada a la espalda, ¿no? Uno decir, bueno, ¿por qué no estoy usando las dos manos? Ahí tiene como en la medida que se presente como algo de tipo lúdico, es como, bueno, como una carrera de embolsados o saltándole un pie, bueno, pero en realidad podría correr uno con las dos piernas. Bueno, pero hay un aspecto de generarle interés, de subir la apuesta. Bueno, ahora vamos a poder solo trabajar con esta parte, a ver si logran el desafío. Creo que ahí para explotar, me parece que está buena la idea. Capaz que no las mismas, porque si ya hicieron ese trabajo de comparación entre lo que pasa gráficamente, o sea, geométricamente y algebraicamente, y esa relación que GeoGebra permite hacerla en tiempo real. Cada figura que trazo, ocurre algo en la ventana algebraica, entonces ahí puede dar lugar a muchas conjeturas, pero tendrían que ser como otros desafíos, ¿no? Porque ya vieron ahí qué pasaba pero ahí creo que se abren como otros desafíos divertidos. Después habría que ver qué tipo de actividad, otra actividad pudiera como justificar o aprovechar el conocimiento de la ecuación. Te tiro una idea que
incluyendo algo muy básico de programación, como el comando if, el si, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hacer una especie de juego de tiro al blanco. Yo la primera vez que pensé en hacer juegos en GeoGebra eran unos alumnos que estaban haciendo como una animación de Messi o Suárez, no me acuerdo, pateando un penal. Entonces había una pelota y era como que de espaldas al jugador pegaba y el golero llegaba o no llegaba. Y entonces, no, creo que podían elegir la trayectoria y después apretaban un botón y la pelota avanzaba. Y entonces yo le dije, lo que podemos hacer es que cuando la pelota llegue a destino, que ocurra una cosa u otra. Si la pelota queda dentro del rectángulo, que aparezca una foto de gol. Si la pelota queda fuera del rectángulo o de alguna manera choca con el golero, ahí aparece el jugador como agarrándose la cabeza. Y eso fue como los primeros juegos que empezamos a hacer, muy sencillos, pero donde de alguna manera ahí podés introducir la idea de si el tal punto verifica la determinada inecuación. En este caso nos meteríamos con el círculo, ¿no? Con menor o igual. Pero si este punto, si las coordenadas de P, X de P, Y de P verifican la ecuación, entonces ahí me aparece una foto de perdiste o de ganaste. Y ahí hay como incorporamos el uso de la ecuación de la circunferencia, o en este caso sería un paso más, porque ¿qué pasa? ¿Qué condición verifican los puntos interiores? Y ahí usamos eso para generar. Esta idea en realidad fue a raíz de que tengo un hermano que es programador y un día me preguntó cómo era la inecuación del semiplano, no sé cuánto, porque estoy programando un juego y eso le servía. Y ahí indagando lo que estaba haciendo él, estaba haciendo eso en definitiva. Lo que estaba generando lo que se llamaría un hitbox. Supongo que Raúl lo entiende por la silla de gamer que tiene. Pero con GeoGebra podés hacer eso. Determinar, o sea, simular una colisión. Cuando un punto choca o de repente estoy moviendo una circunferencia y si me doy contra un punto, ahí aparece algo. Es relativamente sencillo y sin conocimiento de programación se puede hacer, porque puedo hacer yo que no sé nada de programación. Y ahí es como una manera de traer la expresión analítica de la circunferencia y que tenga como una utilidad. También está bueno, ahora vale solo usando la expresión analítica a modo de juego, agregando una limitación, que creo que es válido en sí mismo, pero también está como esa línea para explorar. Se abre ahí como un camino que creo que es rico y genera mucho interés también. Muy bien. Pues vamos a seguir. José, ¿quieres seguir tú? Muteado, José. Sí, claro. Ya. Bien. Bueno, voy a compartir. Igual. Como que no me sale para todo, pero bueno, les comparto mientras la presentación. Ya luego cambio. Bien, bueno, pues sí, igual yo aquí como todos presentando la actividad final del diseño de una actividad. He de decir que mi actividad, o bueno, mi propuesta, mi presentación, y ahora viendo ya que pasaron varios compañeros, creo que lo relacioné mucho con mi práctica docente en específico, ¿no? De poniendo las actividades que he hecho y como comentaba Francisco, ¿no? Actividades que he aplicado anteriormente y que aplico ahora. Me pareció interesante compartirles esta, como les había dicho, que aunque es muy sencilla, pero presenta como una transición en específico en lo que fue el trabajo presencial normal antes de toda esta cuestión de la pandemia y lo que es ahorita pues el trabajo en línea o en híbrido, que por ejemplo ahorita yo estoy. Yo estoy en la prepa Anáhuac, estoy en nivel preparatoria, desde el año pasado estoy dando primer año de preparatoria, de bachillerato, que incluye prácticamente álgebra y un poco de trigonometría, que es específicamente como que clasificación de triángulos, propiedades y razones trigonométricas, ¿no? Y en específico elegí esta parte de la clasificación y las propiedades de los triángulos, porque como les había dicho, es una actividad que ya había hecho antes en forma presencial. Y cuando pasó toda esta cuestión de la pandemia la tuve que adaptar, ¿no? Y ya fue como también me empecé a enfrentar
como comentaban, no me acuerdo si fue César o quien comentó, Francisco, cuando tenía sus horas de matemáticas en el aula de cómputo y también aquí en esta necesidad de que te tienes que adaptar, pues ¿qué hacemos, no? Y creo que incluso como había mencionado César, yo siempre he estado pensando y en las participaciones en mi video he hecho esta idea que la verdad he de confesar que yo tampoco, digamos, he logrado como al 100%, pues tal vez como ser fiel a esta idea, obviamente incluso ni siquiera darle respuesta, en el sentido de cómo podemos hacer que realmente la tecnología sea la herramienta para la génesis del conocimiento o del saber matemático que estemos trabajando. Precisamente ya de lo que había comentado César, lo comento rápidamente, reconozco precisamente dentro de la práctica que hay aspectos a lo mejor donde tú tienes que elegir ciertos elementos o valga la redundancia, aspectos de logística y otros que sí ya son como para la didáctica, ¿no? Incluso nosotros lo vimos en el foro cuando estábamos diciendo, bueno, pues, ¿cómo nos vamos a conectar? Por Zoom. Pero Zoom solo son 40 minutos y pues también ahí es una decisión como de herramientas digitales, tecnológicas, que repito, nada más son como para la logística de la clase, no necesariamente para el aspecto como de la didáctica de lo que vas a llevar en sí, ¿no? En específico yo había comentado mucho esto de las pizarras digitales y que ya se ha comentado. Y nada más mencionar el aspecto precisamente de ahora que lo pongo en el escrito, por el trabajo híbrido que está en mi colegio. En mi colegio la mitad del grupo asiste a la escuela y la otra mitad se conecta desde la clase en una videollamada. Pero una videollamada así como estamos nosotros y yo tengo a los chicos en el salón. Y me pasa que todavía me estoy acostumbrando un poquito que cuando alguien me habla aquí en el salón, pues yo pues así le estoy contestando y obviamente, evidentemente ya no estoy dando a la cámara y cuando alguien me habla aquí y estoy hablando, como también están viendo unos rollos en la escuela de las bocinas, estoy, a ver, espérame, ¿qué pasó César? A ver chicos, no escucho a su compañero, entonces todo este aspecto, pues sí, definitivamente como docentes, y repito lo que mencionaba, nos orilla, por así decirlo, que incluso una lectura que hicimos precisamente sobre lo del COVID-19 y si es como esta la puerta a la implementación de la tecnología, ¿no? Entonces, en específico, yo decidí utilizar estas pues, tablets y el Teams, porque conjunto con el proyector, pues les puedo mostrar a los que están en la clase la misma actividad y en el Teams comparto pantalla y entonces es un rollo como de casi a veces me siento como transmitiendo televisión o algo, estar pendiente que está aquí, que está allá, a veces poner el proyector dividido y todo, ¿no? Pero bueno, en específico, también como algunos compañeros, GeoGebra siento que es una herramienta que puede aportar mucho en cuanto en el aula de matemáticas, en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y sí, he de confesar que no soy tan pro como mis compañeros, como Francisco, que aquí ya nos demostró todas las animaciones, y César, que ya se está animando también en esta parte de las animaciones, sino que cuando pensé en esta parte de aplicar GeoGebra y en esta actividad que estoy proponiendo, creo que realmente pensaba en cubrir esos aspectos, no sé si decir como básicos, de la transición de lo presencial a lo virtual, por así decirlo. Porque realmente son dos applets sencillas. Bueno, pero aquí en este aspecto resalto dos puntos importantes que nos mencionaba, referente a su contraparte del papel y lápiz, que también luego voy a retomar un poco, porque como ya hemos comentado, incluso creo como Oscar me cuestionaba en una de las reflexiones del video sobre el aspecto de que pues hemos leído en algunos artículos y a lo mejor también está en nuestra pues mente como profesores, igual también ahí mencionaban como de este análisis a priori y esta funcionalidad percibida, de que pues aplicar o emplear herramientas digitales podría propiciar un mayor énfasis en el análisis de las situaciones, de las propiedades, de las características, de las estructuras, más allá de los procedimientos que se tengan que hacer. Y esto lo pensaba mucho, lo recuerdo mucho, igual llegué a comentar, creo que llegué a comentar en alguno de los foros de si tú quieres que un estudiante reconozca o identifique la solución gráfica en un sistema de ecuaciones,
pues le puedes dar la gráfica y puede analizar qué está sucediendo con la gráfica, si las gráficas se cortan en un punto, si son paralelas, si son coincidentes en todos los puntos, cosas así. No necesariamente que lo grafique, ¿no? Porque si tú en tu asignación le dices que tomas estas ecuaciones y las graficas, o sea, en este momento no te interesa que el estudiante pueda o no pueda graficar, sino que te interesa analizar qué pasa con estas gráficas, con estos casos, y ve cuáles tienen soluciones, cuáles no tienen soluciones, si es una solución única y etcétera, ¿no? Sí, es la generación, ¿no? También sí, con aspectos mentales, pero ahorita les voy a un poco esta situación. Entonces, realmente yo como trabajo con los chicos es, por ejemplo, poniéndoles PowerPoint. Tengo la presentación igual la otra, igual se las puedo abrir si quieren. Para que vayamos viendo, para que todos puedan ver, les repito, o sea, los que están en casa y los que están en línea, la misma información, porque pues al final de cuentas está aquí en mi computadora y lo pueden ver. La actividad inicia cuando, similar a una que creo que he comentado en algún momento de los números, yo les pido a ellos que escriban una definición de lo que es un triángulo, ¿no? Porque generalmente es una figura o es algo que tiene tres lados, ¿no? No necesariamente viendo si es una forma geométrica que debe ser cerrada o el número de vértices. Y a partir de la definición que ellos tienen, que pues identifiquen cuáles de estas formas o figuras son o serían triángulos a partir de lo que ellos tienen. Viendo pues si la definición es robusta o no, si solo dicen es algo que tenga tres lados o que tenga tres vértices y así, ¿no? Posteriormente, luego eso se socializa para definir pues que un triángulo es una forma geométrica. Al decir forma geométrica, es una forma cerrada, tiene tres lados, tres ángulos y tres figuras. Todo esto, repito, con el diálogo entre los chicos. Perdón, pero bueno, sigo con eso y ahorita lo comento. Después de eso, se les pide que generen algunos triángulos a partir de ciertas medidas de los lados que se les dan y ciertas medidas de los ángulos que también se les dan. Y esto obviamente lo van a hacer con el GeoGebra. Obviamente aquí hay algunos requisitos que se les ponen para generar que no van a cumplir con la desigualdad del triángulo. Entonces no se puede generar la forma. Lo mismo acá, hay ciertas características que se piden que no van a cumplir con la propiedad de la suma interna de los ángulos. Te pido un triángulo que sea al mismo tiempo rectángulo. Bueno, ahí no te pongo rectángulo, que tenga un ángulo de 90 grados y un ángulo obtuso, ¿no? Para que pues obviamente eso no va a sumar 180 grados. Ahora, ¿por qué mediante los applets? Porque, bueno, primero, antes que nada, cuando yo tengo este tipo de actividades, o más que actividades del currículo, cuando veo el temario y veo que tengo que ver trigonometría y tengo que decirles de las propiedades de los triángulos y de la clasificación de los triángulos, realmente, si bien yo podría decir, esto ya lo vieron en primaria, nada más quiero que recuerden que son equilátero, isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo, recto, y las propiedades son que pues la suma de los ángulos internos debe ser 180, o incluso darles directamente la desigualdad de los triángulos. Siento que ahí, como ya hemos comentado anteriormente, aunque yo sé que probablemente ya lo vieron en un curso tal vez de primaria básica, como que transmitirles el conocimiento no es pues, la finalidad principal, ¿no? Y entonces precisamente hay un applet donde ellos van a ir moviendo las medidas de los ángulos y hay otro donde van a ir moviendo las medidas de los lados para que ellos vayan reconociendo en cuáles sí se pueden formar pues estas formas triangulares y en cuáles no. Obviamente hay algunas que de plano no se van a poder formar por lo que estaba comentando. Ahora, ¿cuál es esta idea que les iba a mencionar también de la transición? La primera vez que hice esto lo hice, repito, cuando estábamos en presencial y hubo mucha carga en el uso de, bueno, el trazado en sí de las figuras, porque eran las mismas indicaciones, pero yo les pedí a ellos que lo hagan en hoja. Algunos tenían hoja en blanco, otros tenían hoja de libreta, otros fueron en la papelería que está ahí dentro de la misma escuela, compraron hojas milimétricas y
todo este aspecto como, repito, procedimental, tenía como mucha carga en cuanto al tiempo de estar trabajando, de no traje mi mi semicírculo y todo, que también podría ser con las mismas cuestiones si no tengo mi tablet y no tengo conexión a internet y todo, que ya comentaré, ¿no? Sin embargo, lo relaciono también con la precisión de las formas, porque habían unos que literalmente me ponían ahí, sí, profe, mira, es que aquí este mide uno y este lado mide 2. Así como forzando el éxito del triángulo y a ver, y cuando le ponía la regla, como que medía 1.2 milímetros y entonces el otro medía 1 y le decía, oye, es que no es exactamente. Y el de abajo se trazaba como que más grueso para que pudieran como cerrar los puntos. Y entonces así como que ellos te ponían 1, 1, 2, ¿no? Entonces también ahí, y de hecho lo menciono en una parte de la última lectura de la actividad 5, cuando hay situaciones que se dan en las que el software realiza esta parte como procedimental o de cálculos, los estudiantes tienen cierta confianza en que, pues obviamente son producciones o valores adecuados y nuevamente se pueden centrar en este análisis y todo esto, ¿no? Claro que definitivamente tendrá sus limitaciones porque, pues, por una parte, el acceso a los dispositivos. Como comentaba, de que pues, tengas el dispositivo, que puedas entrar a la aplicación o que tengas el acceso a Internet si se comparte en línea. Por otra parte, también el dominio de las aplicaciones, que en este caso los apps ya están para mover deslizadores y todos son muy básicos, pero también esta parte como del error humano. Y ya no me refiero específicamente tal vez a esto, sino en general, que tú puedas poner mal una entrada, como comentaban ahí, para los vectores y todo, y que eso pueda generar un posible resultado correcto o algo así. Y en específico ya en la práctica docente, y esto lo menciono precisamente para esta parte híbrida, pues la socialización de las respuestas de cada alumno, sí me ha costado un poco de trabajo en esta parte en cuanto a cuando teníamos las sesiones completamente en línea. Siento que también la socialización, o sea, la participación se ve mermada, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor ahorita que es en híbrido y que me toque volver a aplicar esto al final de este semestre, ya teniendo la mitad y todo, en una parte puede ser que sí. Y bueno, comento rápidamente para que les muestre los apples, que pues, de todos modos están muy sencillitos. La implementación de la tecnología en la didáctica de la última lectura, rescato 3 puntos que son coincidentes con lo que ha mencionado en César, de esas interrogantes que nos dicen incluso ahí en la primera, creo que es la primera página literalmente, de que la implementación de tecnología genera muchas interrogantes. ¿Funciona? ¿Por qué funciona? Y eso siento que es algo adecuado, porque a través precisamente nosotros como disciplina científica de este estudio sistémico, pues podemos ir haciendo un análisis, una discusión y poco a poco encontrarle respuesta a este tipo de interrogantes con todo esto que estamos, o sea, esta misma actividad en sí mismo pues refleja eso. Y otro aspecto importante y que ahorita que mencionaba la doctora lo relacioné inmediatamente, pues es el papel del docente y como decía ella, de que tu propia formación, tus propios intereses de investigación o personales te pueden llevar hacia establecer la tecnología, pues de cierta manera en cuanto a su uso o qué tipo de tecnología, ¿no? Y bueno, nada más para que tengan aquí, les comparto rápidamente. No sé si se está viendo mi pantalla, pero solo se ve la presentación, ¿verdad? Entonces, la presentación, José. Ok, entonces aquí nada más déjame bajar esa barrita. Sí, estamos viendo tu pantalla, estamos ahorita en el foro. Sí, bueno, entonces estos son, pues les repito, muy básicos de ir modificando los vértices para las medidas y otros para ir modificando las medidas de los lados, aunque en este caso sí, aquí sí son con enteros. Y como, pues cuando no cumpla, no vas a poder trazar el triángulo, ¿no? Entonces aquí esta parte es lo que les había mencionado durante la presentación de, pues esto ya garantiza que pues si se cumpla o no se cumpla poniendo los valores solicitados en la presentación
Y a final de cuentas, literalmente, cuando no se cumpla, pues siento que tú como estudiante dices, ¿por qué no cumple esto? ¿No? ¿Qué sucede? Y que vayas analizando precisamente qué relación hay entre las medidas que te voy pidiendo de por qué no está cumpliendo. Porque hay unas que sí cumplen, hay otras que no cumplen. Y luego hay, bueno, ¿qué relación guardan estas que sí me formaron un, un triángulo? ¿Qué relación guardan estas que no me formaban un triángulo? Y como que el análisis sea el fundamento o lo principal a partir de identificar mediante estos pequeños applets cuáles sí te permiten o no te permiten formar las formas triangulares. Y bueno, esta es mi presentación y pues, no sé si alguien tiene algún comentario. Bueno, ¿alguien quiere comentar? Mientras empiezo yo. Yo creo que es muy importante un aspecto que tú mencionas, José, el que tiene que ver con la socialización del conocimiento. Tú presentas las actividades que has estado implementando en el aula con esta, digamos, podría decirse con esta situación real, ¿no? De trabajar de una manera híbrida, pero no híbrida como en otras instituciones donde van un día unos y van otro día otros estudiantes, sino que el mismo día les das a todos los estudiantes, pero a unos los tienes a través de Zoom y a otros los tienes en el aula, ¿no? Y tienes que atender a todos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, te preguntaría en ese sentido, ¿cómo haces con este tipo de actividades? O sea, ¿cómo es la dinámica, digamos, en una clase con esta complejidad, ¿no? Que nos compartes, que nos comentas. Sí, yo pienso que veo como dos momentos a lo largo como de esta etapa que mencionaba que fue como adaptación a mi práctica docente, lo principal que es en la presentación. Y la primera, digamos, fue esa transición de presencial a en línea, cuando los teníamos 100% en línea, ¿no? Y ahí vienen como algunas primeras decisiones o adecuaciones en cuanto al día a día en el aula, por así decirlo. Lo principal fue lo que había comentado de la tableta digital, repositorio donde tuvieran ahí. Y ahí sí definitivamente no había mucho como cambio, sobre todo en esta primera de marzo a terminar el curso, cuando empezó la pandemia, porque fue así como que inmediatamente, ¿no? En las vacaciones, digamos, de verano de ese año, con el primer término de un curso, perdón, durante la pandemia, fue que sí empiezo a pensar en estas ideas de qué se podría cambiar. Y parte de esto fue un poco como GeoGebra, pero realmente, la verdad, en hacer como que estas pequeñas producciones, porque como que igual hacerlo para todo un curso, un Apple de trigonometría, luego uno de ecuaciones, y sí era como muy vasto, ¿no? Muy grande. Ahora, en específico en esta parte de del día a día en la escuela, sí es complejo, primero por la parte como logística, porque pues esta situación que ya comenté, ¿no? De estar pendiente tanto de, este, de una parte presencial y una parte digital. Lo que he estado haciendo desde la semana pasada, cuando hacemos actividades, porque la verdad es que lo que hago en el aula me gustaría que sea como lo principal como para evaluarlos, es que los que están en el salón entreguen sus actividades en papel y lápiz de lo que se les proyecta y todo, ¿no? Pero en cuanto a algunas actividades como muy sencillas. Si son estas actividades como de applets, también ellos lo van a hacer en GeoGebra. Por ejemplo, hoy voy a empezar a ver, ayer empecé comportamiento exponencial y había un PowerPoint donde decía el número de dobleces que se genera, el número de partes que se genera con los dobleces, cuando vas cortando un listón a la mitad, cómo va saliendo su longitud. Entonces ahí para ver ese comportamiento exponencial, ese tipo de actividades como que respóndemelas, pon tu respuesta en una hojita y me entregas tu hojita. ¿Cuántos dobleces hay cuántas partes hay con 3 dobleces, 4 dobleces?
Y los chicos en línea también lo envían, pero en foto o en PDF tienen una asignación. Entonces es un poco difícil como la socialización porque me he dado cuenta que los que están en presencial son los que más participan que los que están en línea, conectados. Porque al tenerme ahí, siento yo, pues está esta inmediatez incluso física de decir y de que escuchen y todo. Y en cambio los que están en línea no participan tanto, no preguntan tantas dudas, salvo los que sí normalmente son como los más como cumplidos y todo esto. Y en cuanto a la adaptación, creo que sí, por eso mencionaba en principio, creo que siento que aún no logro como dar ese paso más allá de que sea como herramienta, sino que siento que todavía está como medio de presentación, guión, herramienta, pero creo como que con minúsculas. Porque a final de cuentas, todo este tipo de como situaciones que se pueden dar, sí hay ciertos beneficios, con ese ejemplo en específico, pero todavía hay aspectos que tal vez no puedan como cubrir todo este aspecto como de análisis y ¿cómo decirlo? De los procesos que los chicos tienen que llevar a cabo para generar un conocimiento y todavía es más como de cumplimiento de la tarea o del deber, que creo que a veces en general, y eso sería para otro tema, es algo que ha dejado la pandemia. O sea, como que tengo que entregar esto, tengo que subir una tarea, tengo que mandar este reporte y a final de cuentas la retroalimentación, la comunicación es más compleja y bueno, es más como por cumplir para aprobar. Siento que se ha como agravado esta situación. Okay. No sé si alguien quiera comentar algo. Sí. Sí, adelante Francisco. Ni hablar, José, que ese contexto, esa forma de trabajar es absolutamente desafiante y me cuesta imaginarla en esa. En Uruguay el año pasado algunos institutos tuvimos alguna modalidad así. Yo donde trabajo el año pasado dividimos la clase a la mitad y tenía una modalidad un poco de ese estilo, muy difícil. O incluso cuando un alumno, hoy por hoy estamos presencial, pero cuando alguno entra en cuarentena, estuvo en contacto con algún positivo, intenta seguir la clase desde su casa en un laptop. Este, mi hijo el otro día decía, imagínate que un compañero está en la casa y entonces hay una laptop en su mesita. Y yo le dije, mira Javi, eso está ocurriendo a veces. Y es difícil. O sea, hay varios compañeros que están desde la casa. El nivel de atención, el tipo de atención del profesor, la verdad que es enormemente desafiante. Ánimo con eso. Eh, en cuanto a la actividad, de la parte de GeoGebra, una cosa que te comento que estuvo haciendo una compañera que está haciendo un trabajo ahí en una universidad de Buenos Aires, generaron toda una secuencia de actividades en GeoGebra a propósito de la desigualdad triangular. Y hubo toda una parte de trabajo con las circunferencias, partiendo de un segmento, y fue interesante lo que se fue generando en cuanto a cómo derivó en la desigualdad triangular, un trabajo bastante largo que implicaba considerar qué pasaba con los radios de las circunferencias. Y para mi gusto era hasta un poco largo, yo lo hubiera hecho más corto, pero bueno, había un énfasis importante ahí. Me pareció interesante porque fueron alumnos que no habían trabajado geometría antes, que es raro que en el liceo hayan llegado como sin mucho trabajo sobre triángulos. Y esa primera aproximación fue bastante con GeoGebra y circunferencias de radios que iban cambiando. ¿Por qué te lo digo? Porque me parece que hay un aspecto visual que aporta bastante de qué es lo que está ocurriendo, porque en el applet que mostraba hay un momento que el triángulo deja de existir. Y es verdad que pueden observar, bueno, qué condiciones tienen que tener los lados para que el triángulo, si exista o no exista, eso lo pueden hacer con ese applet. No se ve tanto qué es lo que ocurre, o sea, te digo, si el applet incluyera el dibujo de las circunferencias, se vea, hay puntos hay otras cosas que se pueden ver en ese momento de imposibilidad o en ese momento límite, ese caso límite donde el mundo está sobre el segmento. Entonces existe un punto, pero no existiría un triángulo, como que la presencia visual de esas circunferencias
permite como otras observaciones y permite ver como otra realidad que hay detrás, que creo que sumaría como a las ideas que se van generando. Nada más. Yo puedo decir algo bien cortito. Sí, adelante, César, por Para mí favor. lo que valida el uso de la herramienta, José, de GeoGebra en relación a la actividad que planteás y que la hace, para mí, la hace interesante. Vos decías que no te tiraste un poco abajo pero me parece que no, que en realidad lo sencillo a veces enseña mucho más que lo complicado. Y hay un constructo de la primera lectura del propedéutico que para mí le da un valor extra a la actividad así como vos la planteás, que es el de fidelidad matemática. Porque en este caso vos decías que cuando lo hacen con lápiz, a veces los estudiantes fuerzan y ven el triángulo, lo logran construir. Ahí GeoGebra tiene más fidelidad matemática que el lápiz y el papel. Y en ese sentido, cobra, yo lo veo con un valor, le veo un valor didáctico al uso de GeoGebra, a ese Applet así como vos lo planteaste, si lo miro desde ese lugar. A mí me ha pasado eso también de que lo construyen igual al triángulo. Bueno, pero con GeoGebra no pueden porque justamente por su fidelidad matemática, que no la tiene el lápiz y el papel en esas situaciones límite. Eso nada más. Ujú, ujú. Creo que No, Raúl no está tan seguro sobre la fidelidad matemática de GeoGebra. Por lo que he visto en su video, es un detractor. Era con polígonos de Ok. muchos lados, ahí mentía un poco, aproximaba algo así. Sí, es cierto. nada más Ah, me bueno. gustaría replicar rápidamente en cuanto a lo de Francisco. Agradezco tus comentarios. Sí, definitivamente, por ejemplo, yo de esto que mencionas, hay muchas cosas que en este tiempo he estado pensando, porque creo que de lo que me mencionaba la doctora, mi postura como profesor, no sé, es conceptualizar y reconceptualizar. Siento que si yo le voy a dar a un estudiante, le voy a hablar de propiedades de los triángulos, no se le quiero transmitir. ¿Qué más le puedo como abonar a él, no? A lo mejor que no se trabaja tanto y que sea él quien lo descubra, ¿no? Por una parte. Y yo recuerdo una actividad muy buena de un libro de hoja y papel que hablaba sobre las grúas, sobre una grúa de esas que tienen los brazos extensibles y que se iban elevando y que se podía extender tanto y que tienes que llegar al primer piso y luego al segundo piso, podías medir, podías hacer tal cosa, medir grados y al final de cuentas esto te relacionaba, bueno, servía para luego relacionar en razones trigonométricas, seno, coseno, qué pasa cuando cambias esto. Y luego pienso, yo vi esa actividad y ahorita la estoy describiendo a lo mejor incluso muy pobremente de lo que realmente vi en ese momento y dije, esa actividad está muy buena porque razones trigonométricas siento que es algo como muy difícil de relacionar con alguna situación en específico, ¿no? Porque si no cambiabas la altura, pero alejabas el punto donde está la grúa, ¿qué sucedía con que dejabas fijo o si dejabas fijo el brazo de la grúa? Una serie de cosas ahí, ¿no? Entonces, ahorita mismo es, oye, ¿cómo puedo llevar esto de muchas actividades que he visto a este aspecto como de la tecnología, ¿no? Y de lo que menciona César, está muy relacionado también con lo que Oscar me comentó en el video, que es precisamente esto. Oye, y si nos quedamos, asumamos que está esa fidelidad matemática en GeoGebra, y ahorita si los fabricantes de juegos de geometría nos estuvieran escuchando, están diciendo, pues estos de aquí ya nos van a acabar el negocio, porque si todo ahorita va a ser con GeoGebra, y que incluso Oscar me comentaba, todo lo procedimental ya no va a ser necesario. O sea, que el estudiante lleve su semicírculo, su escuadra, y que mida y que trace. Entonces, que sí, definitivamente no es una respuesta, no es una pregunta para que le demos una respuesta aquí y ahora, pero sí, definitivamente. O sea, ¿qué pasa con estos aspectos procedimentales cuando lo puede suplir una herramienta o un aspecto tecnológico? Si realmente en algún punto se tendrían que suplir o algo. Yo recuerdo, hay libros en mi casa que tienen tablas de logaritmos, que pues obviamente tablas de logaritmos ahora, pues no, ni en cuenta. Y pues muchas gracias por los comentarios. Yo una cosa más que quisiera, a mí me parece también que una riqueza, por eso te preguntaba cómo se implementaba,
porque me parece que el potencial que también le veo a la actividad que tú presentas es si el estudiante interactúa con ella, lo vas introduciendo a lo que es la exploración con la herramienta, porque, bueno, hay toda una corriente en matemática educativa que tiene que ver con la resolución de problemas. Y la resolución de problemas no para llegar a una solución, sino la resolución de problemas como un medio para que el estudiante inicie un proceso en el que haya diferentes fases que van desde la exploración de una construcción que bien puede hacer él o bien puede hacer otra persona, pero que él la explore y que le permita establecer relaciones entre los elementos de esa construcción que lleven a los estudiantes a la formulación primero de conjeturas y prueba de esas conjeturas. Y que lo lleven también a la propuesta de propiedades, a la verificación de propiedades, ya sea desde un punto de vista más formal, de la matemática formal, de la demostración, o bien que sea hasta donde pueda llegar el estudiante, ¿no? Si puede llegar hasta este proceso de demostración, o si no, a que llegue a establecer relaciones y vislumbrar nuevas propiedades. Entonces, es una vía para que el estudiante se introduzca en un proceso, y en un proceso donde él pueda despertar habilidades de creatividad en torno a un problema que más bien termina siendo como un pretexto para involucrar al estudiante en esta dinámica de trabajo. Y yo creo que la actividad que tú le propones es una actividad donde a lo mejor la pregunta es, a ver, exploren, ¿qué observan? Exploren con estos deslizadores y que observan qué construcciones se pueden hacer, porque sí, porque no. Entonces, los puedes involucrar en una dinámica de trabajo nada tradicional, ¿no? Donde no es que vayan a ver cuándo se puede formar un triángulo, ¿no? Es un poco como que ellos pongan las preguntas, que los lleven, que sean el punto de partida para poder estudiar relaciones y para poder estudiar propiedades y para poder ir construyendo, ¿no? Conocimiento. Entonces, y un último dato nada más. La primera lectura, que es una puntualización, no se refiere en sí hacia el COVID abre la puerta al uso de tecnología, sino más bien yo lo percibí, no sé si usted le hayan dado otra lectura, pero si daba la entrada a la educación a distancia en matemáticas, si de ahí ya pensamos que la educación matemática va a tener esta forma a través de los ambientes virtuales de aprendizaje, o si esto era solamente debido a la pandemia, pero después hacia dónde se va a dirigir, ¿no? La educación, la enseñanza de las matemáticas. Entonces, bueno, esos dos puntos y cierro mi participación. No sé si alguien quiere comentar algo más. Si no, rapidísimo, doctora, para que ya Oscar cierre, bueno, que haga la última presentación. Una que creo que, bueno, se iba a preguntar primero a José, pero creo que ya estoy respondió en el sentido de qué es lo que se busca con una actividad, que a veces uno como diseñador busca una cosa, pero a lo mejor su potencial está en otro lado. Particularmente yo he visto al menos un par de artículos, y creo que también en el libro del fracaso de educación moderna se menciona la actividad de jugar con los puntos del triángulo en alguna plataforma para que el alumno perciba que siempre se suma 180 grados. Pero ahí, por ejemplo, los retractores de esta actividad decían que eso era inadecuado porque los alumnos ya perdían el interés en ver una demostración formal matemática de que en efecto sea la suma de 180 grados. Porque, digamos, desde un punto de vista matemático formal, probar n casos finitos no garantiza que eso sea cierto para cualquier distribución de puntos no colineales.
Entonces, pues ahí, por ejemplo, habría que pensar cuál es el objetivo, quizás desde el punto de vista curricular. Si que el alumno conozca una demostración de que eso siempre es válido, o simplemente foguearlo con el conocimiento de una propiedad de los triángulos. Entonces yo creo que ahí habría que ver en cómo va encaminada la actividad, pero bueno, ya creo que ahí dio una respuesta bastante adecuada la profesora, con el sentido de las actividades en GeoGebra. Y ya un brevísimo comentario, en efecto, no hay software que tenga fidelidad matemática.